Cuando nos ponemos el dorsal somos la misma persona que cuando el día anterior estábamos trabajando o cuando estábamos en casa con la familia. El rendimiento no depende única y exclusivamente de lo que el corredor haga encima de las zapatillas. Y ahí hay que pactar, ahí hay que negociar. Cuando detecto y cuando sé que hay problemas, utilizamos el entrenamiento como una parte terapéutica. Un buen entrenamiento es la base fundamental para preparar un maratón, pero ¿puede irse al traste por descuidar otros detalles? Hablamos con José Garay de los aspectos a cuidar en la preparación y vamos al maratón con Serrano. Serrano te acompaña en tu camino al maratón. Queremos trasladarte la experiencia de muchos años preparando carreras y ayudarte a lograr tu objetivo cruzando esa meta. Al maratón con Serrano. José Garay, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Rafa. Vamos a hablar de aspectos que a veces se nos pasan por alto, pero que también hay que cuidar cuando uno prepara un maratón. Un buen entrenamiento es la base fundamental, pero ¿qué otros aspectos hay que cuidar? Mira, vamos a empezar por definir un poco qué es el rendimiento, ¿no? Y el rendimiento es multidisciplinar. El rendimiento no depende única y exclusivamente de lo que el corredor haga encima de las zapatillas. El rendimiento no es solo entrenar. No solo es hacer la sesión que queda marcada en ese plan de entrenamiento. Es decir, hoy me tocan 60 minutos de rodaje y hago los 60 minutos, mañana tengo que hacer series y hago las series. Eso es una parte evidentemente fundamental del entrenamiento, pero el rendimiento, que yo quiero hablar de él, va mucho más allá. Y el rendimiento, lo primero que tenemos que aprender y lo primero que tenemos que saber es que no podemos diferenciarlo porque el binomio corredor persona va totalmente unido. Yo digo que cuando nos ponemos el dorsal somos la misma persona que cuando el día anterior estábamos trabajando o cuando el día anterior estábamos en casa con la familia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cualquier cosa que le suceda a la persona acaba afectando en el rendimiento. Y a partir de ahí tenemos que cuidar muchísimas variables para que todo el efecto que nosotros queremos causar con el entrenamiento, porque al final tenemos una planificación, tenemos unos objetivos, tenemos unas pautas muy concretas. Pues para poder alcanzar ese rendimiento hay que cuidar muchos detalles. Y eso es lo que tenemos que abordar en este capítulo. Claro, porque nos has dicho ya en ocasiones anteriores que todo tiene que confluir en un día. Son muchos detalles que tienen que haber ido bien para que en un día, a una hora en concreto, el corredor pueda tener un buen rendimiento. ¿Qué es eso que tenemos que definir? Qué complicado poder llegar a ese día, ¿no? Ese día para culminar ese objetivo. Y por eso hay tantas semanas detrás, hay tantos meses detrás, que tenemos que cuidar los detalles que nos rodean al entrenamiento. Y voy a citar, para mí, algunos de ellos. Y vamos a empezar. Yo les digo a todos mis corredores, sobre todo los corredores populares, que tienen trabajo, que tienen familia, que tienen otras obligaciones, que tenemos que ser capaces de integrar el entrenamiento dentro de ese contexto. Y sobre todo, en una preparación maratoniana de 16 semanas, una preparación maratoniana donde hay que invertir tanto tiempo, un tiempo que evidentemente tú tienes que dejar otras cosas de lado, porque si yo tengo que salir a entrenar, hay algo que tengo que dejar de hacer en mi vida personal, ¿no? O profesional. Ahí está esa capacidad organizativa que muchos corredores tienen y lo logran hacer. Por ello yo les digo, mirad, cuando de verdad estáis en disposición de querer realizar un maratón, lo primero que hay que hacer es conciliar la vida del entrenamiento con la vida laboral y sobre todo con la vida familiar, la vida personal. Y ahí hay que pactar, ahí hay que negociar. Es decir, yo le digo a los corredores y a las corredoras que antes de ponerse las zapatillas y ponerse en esa disposición, hay que estar todo el mundo de acuerdo. Y cuando todo el mundo está de acuerdo, y eso ahora lo voy a explicar, todo fluye mucho mejor. Y los corredores que nos están escuchando saben muy bien de lo que hablo, porque no es la primera vez que sales a entrenar y te mira tu pareja y te está diciendo otra vez a entrenar. Sí, otra vez a entrenar. Es decir, la exigencia del entrenamiento maratoniano necesita de entrenamiento, necesita de dedicar horas. Pero si eso lo llevamos a un entendimiento familiar, desde luego todo es mucho mejor. Si mi mujer, mi marido, que es mi pareja, sabe que 3 días a la semana tengo el entrenamiento y lo hemos hablado y lo hemos negociado y todo está claro, pues voy a entrenar y entreno con tranquilidad, con serenidad y no siempre con ese cronómetro que tenemos pero en nuestras cabezas donde vamos siempre con esa parte de estrés que al final
hace que semana tras semana ese estrés me genera una fatiga, me genera mucho cansancio y al final el entrenamiento no genera ese impacto que yo digo siempre que tiene que generar. El entrenamiento debe generar un impacto positivo para que yo pueda seguir avanzando. Por tanto, la conciliación familiar es muy importante, sobre todo en planificaciones de tantas semanas donde tenemos que emplear tanto tiempo y donde es necesario que el entorno familiar apoye lo que estamos haciendo. Hay que hacer un análisis antes de empezar la preparación. Que no te quepa la menor duda. Yo, antes de que tú quieras correr un maratón, hay que preguntar a mi pareja, oye, quiero correr un maratón, tengo ilusión, tengo ganas, me apetece. Esto significa que hay que entrenar, que hay que dedicar horas, que posiblemente pues tengamos que dejar alguna actividad o no. Hay gente que es capaz de montar ese puzzle, ¿no? Ese puzzle en el que son capaces de hacerlo todo. Pero sí que es verdad que en ocasiones hay que dejar algunas cosas, pero si eso está hablado, si eso lo tenemos totalmente conciliado y no hay ningún problema, uno sale a entrenar mucho más feliz, mucho más tranquilo, ¿no? Y el efecto del entrenamiento, insisto, no tiene nada que ver a salir a entrenar con estrés, a salir a entrenar con la tranquilidad de que sé que voy a ocupar 1 hora, 1 hora y media o 2 horas de entrenamiento y eso no va a causar ningún problema en el ámbito familiar. Así que hacen falta técnicas de negociación para el corredor. Sí, y el corredor, ahora les voy a tirar de las orejas que no sea egoísta, porque al final el corredor lo que quiere es entrenar, y cuando entra un poco en este círculo hay que entrenar. Oye, cuidado, busquemos ese equilibrio, por favor, el equilibrio entre el entrenamiento y el ser capaces de llegar a ese entendimiento para que lo podamos hacer todo y no mirarnos nosotros única y exclusivamente nuestro ombligo, Cuidado, que aquí al final convivimos todos, pero el corredor a veces tiene esa tendencia a querer más, y entonces deja a veces de lado o desatiende en algún momento esa parcela personal que no es buena desatenderla. Yo creo que si hablamos, si nos sentamos y negociamos, podemos entrenar mucho mejor. Pues la conciliación es uno de los aspectos que no podemos dejar de lado, pero hay otros. Mira, vamos a hablar de un aspecto fundamental, porque además es lo que no vemos, es lo intangible, es lo que yo no puedo medir. Porque yo cuando cuantifico la carga de entrenamiento soy capaz de decir, oye, pues hoy he hecho 10 kilómetros o he consumido tantas calorías y más con nuestros relojes inteligentes que nos miden absolutamente todo. Pero no olvidemos que la carga del entrenamiento está compuesta del ejercicio y del descanso, de la recuperación. Eso es lo intangible. Eso es lo que no está sobre las zapatillas. Y eso es un pilar fundamental. El descanso se convierte en el mejor aliado para el corredor de maratón. Y en el descanso tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Para mí, y el más importante de todos ellos, es las horas que yo tenga que dormir, que yo tenga que descansar. Mira, cuando dormimos pasan cosas en nuestro cuerpo, No, que la gente no piensa que no pasa nada. Pasan muchas cosas y pasan cosas muy importantes. El descanso es la parte más reparadora que yo puedo utilizar para poder recuperar y para poder adaptar y para poder asimilar. Y es precisamente en los periodos de descanso donde se produce ese efecto de asimilación. Entonces hay que descansar las noches fundamentales. Yo les aconsejo a los corredores que tienen que generar rutinas de comportamiento y hábitos de descanso, porque el organismo lo va a agradecer muchísimo. Y eso, insisto, eso no se mide, eso no lo podemos cuantificar, pero qué importante es. Y lo que estoy diciendo los corredores lo han comprobado. El corredor que es capaz de dedicar tiempo a descansar y durante un periodo importante no tiene una sensación de estrés, descansa correctamente, se da cuenta que su rendimiento fluye de una manera mucho más natural. Hay una progresión, es decir, que hay que descansar, fundamental. Pero dentro del descanso y dentro de esa parte intangible o esa parte invisible hay otros aspectos, como es la alimentación. Claro, qué importante, ¿verdad, Rafa? Si yo salgo a entrenar, tengo que dar energía a mi organismo, le tengo que dar gasolina. ¿Qué tipo de gasolina le doy? Pues ahí es donde yo tengo que saber diferenciar dentro de ese abanico de nutrientes que tenemos, los nutrientes que yo necesito para realizar la actividad deportiva. Si yo estoy utilizando nutrientes que no son los adecuados, mi cuerpo no va a responder exactamente igual. Pero si yo, sin embargo, doy esos nutrientes, es decir, si yo mañana tengo una tirada, tengo que hacer 20 kilómetros, 25 kilómetros, sé que mi cuerpo tiene que utilizar los carbohidratos como sustrato energético porque tengo que tirar de glucógeno hepático, de glucógeno muscular y tengo que cargar de carbohidratos, deberé cargar de carbohidratos. Si no tomo carbohidratos, no tengo esa gasolina. Es decir, qué importante es saber alimentarme correctamente. No antes de la actividad, sino también después de la actividad.
Los corredores que recuperan muy bien son aquellos que cuando finalizan una sesión de entrenamiento son capaces de comer correctamente, ingerir pues esa cantidad de sustratos que su organismo necesita para recuperar correctamente. Si no hacemos eso, pues al final vamos creando un déficit en el que semana tras semana, pues no nos vamos dando cuenta. Yo digo que generamos como una especie de fatiga residual en la que en el día a día no me doy cuenta, pero cuando han pasado 15 días me doy cuenta y cuando han pasado 30 días también me doy cuenta. Es decir, importante ese detalle. Y luego hay otro detalle en esta parte intangible, ¿no?, que estamos comentando ahora que no se ve, que sería la parte de la recuperación a nivel estructural. El organismo, cuando corre, cuando estamos haciendo muchos kilómetros a la semana, acaba teniendo un impacto en el que nuestras estructuras acaban dañadas. Eso es inevitable, nos pasa a todos. Y si encima mi manera de correr no es suficientemente correcta, no tengo una buena técnica, encima genero descompensaciones, genero desequilibrios. Hay que acudir al fisio de confianza, al fisio en el que yo voy una vez cada mes o cuando yo paute con el fisio un poco en la planificación de 16 semanas que yo digo, oye, pues es interesante que vengas aquí, que vengas antes de la competición o que vengas tal, pero acudir para poder trabajar muy bien en esa parte de la recuperación estructural. Porque hemos dicho que es fundamental la recuperación y el descanso para seguir avanzando. Pues en mi recuperación estructural también tengo que trabajar. Es decir, que son detalles que tal y conforme te he comentado, no lo tenemos cuantificado, pero desde luego son el mejor aliado para el corredor de maratón. La experiencia te dice que un rendimiento que apuntaba alto se puede ir al traste por alguno de estos detalles. Absolutamente. Y mira, te voy a poner algunos ejemplos. Claro, mi experiencia hace que al final el entrenador tiene que ser una persona muy observadora. Tiene que ver qué es lo que está pasando con el corredor. Cuando tú ves un corredor que ves que está entrenando, pero ves que por lo que sea no le acaban de salir esos ritmos que por su capacidad o porque lo conoces, dices algo le está pasando que no estás siendo capaz de sacar esos ritmos. Cuando se pone el dorsal y ves que se bloquea en la carrera, que no llega a culminar ese objetivo, empiezas a detectar cosas que no son normales. Entonces, cuando te sientas tranquilamente con él y le preguntas, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Te cuenta, oye, mira, tengo un problema con mi pareja, estoy teniendo un problema en el ámbito laboral, estoy teniendo un problema porque tengo un familiar que está enfermo y lo estamos pasando muy mal en casa, ¿de acuerdo? Claro, ¿eso afecta al rendimiento? Muchísimo. ¿El corredor está entrenando? Sí, pero no está causando ese entrenamiento el efecto que debe porque su cuerpo está sometido a una fatiga añadida por culpa de esa situación de estrés o esa situación de ansiedad. Y eso hay que detectarlo. Y ocurre con mucha frecuencia. Es decir, no hay rendimiento si no tenemos un buen equilibrio en esa parte emocional. Es decir, si la parte personal, oye, pues no está tranquila, no está serena, no está equilibrada. Y yo lo noto muchísimo. Hay corredores que se les nota una barbaridad, que en el momento hay un problema en otro foco atencional de su vida, acaba impactando directamente sobre el rendimiento deportivo, ¿verdad? Entonces, cuando estas cosas ocurren, yo les digo a los corredores que tenemos que primero hacer un análisis de qué es lo que está pasando, evidentemente. Y si eso ocurre, primero, vamos a intentar buscar soluciones. Oye, hay un problema a nivel laboral, hay un problema a nivel de pareja. Intentemos buscar soluciones. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué puedes hacer para resolver esto? ¿No? Es decir, cosas a este nivel. Y vamos a intentar, porque cuando al menos intentas buscar soluciones, pues parece que estamos, ¿no?, como aligerando un poquito el peso. Y después, a nivel de entrenamiento, cuando hay situaciones ya muy problemáticas, el entrenamiento tiene que ser terapéutico y no de rendimiento. Y eso creo que el corredor lo tiene que entender. Hay veces donde no puedo tener rendimiento porque no me lo permite mi coyuntura, no me lo permite mi situación. Y frente a esa situación, yo he conocido casos, gente que ha llegado a una situación donde encima, por no obtener el rendimiento, se han frustrado más y ha sido un lastre más al personal y han acabado casi que por tirarlo todo por la borda. Yo cuando detecto y cuando sé que hay problemas a ese nivel, utilizamos el entrenamiento como una parte terapéutica y les digo, olvídate, quitemos de la cabeza la fecha de la competición, quitemos de la cabeza la marca. Lo primero es resolver esta situación. Cuando tengamos resuelta esta situación personal, volveremos de nuevo a meternos en la parte del rendimiento deportivo. Pero mientras que resolvamos esto, que el propio deporte me ayude a ser terapia.
me ayude a oxigenar, me ayude a canalizar, me ayude a desconectar. Y eso es muy importante. Y esas cosas ocurren. Por eso decía que el rendimiento no solo es entrenar y estar encima de las zapatillas, sino que hay muchísimos más aspectos. Muchos que tienen que ver con el descanso, con la recuperación y con el hecho de que ese descanso, esa recuperación haga que el entrenamiento finalmente sea eficiente, sea efectivo. Hay corredores que tienen muchos problemas para descansar precisamente en las semanas de entrenamiento intensivo. ¿Hay algún consejo para ellos? Normalmente, cuando realizamos actividades muy intensas, o sobre todo si a lo mejor esas actividades intensas las estamos realizando poco antes de irnos a dormir, quizá por una cuestión horaria, hay que tener en cuenta que el sistema nervioso central queda muy alterado, porque nosotros tenemos que recuperar esa parte del sistema nervioso central. Y esa activación hace que cuando queramos meternos a dormir, no podamos dormir. Eso a veces ocurre cuando hago una carrera nocturna, y corremos y después de la carrera estamos súper activados y nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Entonces ahí hay dos cuestiones. La primera, si no hay más remedio que entrenar a esas horas y luego ir a descansar, bueno, pues en fin, yo creo que lo que hay que ajustar es la intensidad, porque muchas veces nos excedemos de intensidad. Y un exceso de intensidad mal medida por parte del entrenamiento o por parte, en este caso, del corredor, nos puede llevar a una situación de un impacto físico tan alto y estar tan activado que nos cueste mucho dormir. Aunque yo, Rafa, por lo general, el corredor que es sistemático en sus horarios, me explico, que genera un biorritmo normalmente igual, es decir, que entrenan a las mismas horas, que cenan a las mismas horas, que se acuestan a las mismas horas, que me levanto a la misma hora, es decir, que hay como un ciclo muy establecido. Eso genera que tú puedas descansar mucho mejor. Lo normal es que la gente que le cuesta dormir es porque quizá es mucho más anárquica en su manera de entrenar. Igual entreno un día por la mañana, otro día entreno por la noche, y entonces es como que le estoy dando estímulos distintos a mi organismo y no dejo que mi organismo acabe de tener pues esa sistematización en la que está como muy cómodo, ¿no? Entonces yo creo que para evitarlo hay que generar como hábitos de entrenamiento a la misma hora en las que el organismo se va adaptando a él. Y al final yo creo que un corredor que entrene bien, que entrene a las mismas horas, ha de conciliar el sueño porque más su cuerpo se lo va a pedir. El ideal, si tuviéramos la posibilidad de elegir, porque evidentemente no siempre la tenemos por obligaciones familiares, obligaciones laborales, ¿sería entrenar a la misma hora que finalmente se celebrará la carrera? Eso nosotros lo ponemos en práctica sobre todo los últimos fines de semana previos al maratón. Porque qué interesante es levantarte a la hora que te vas a levantar el día de la competición, saber qué vas a desayunar, saber cómo te va a sentar ese desayuno, salir a entrenar a la misma hora que vas a salir a competir, ver tu cuerpo cómo reacciona. Yo digo que las últimas semanas son un banco de pruebas para lo que tiene que ser el día de la competición. Lógicamente, la gente que trabaja turnos, que eso es muy complicado, ¿no? Eso es infinitamente complicado. Pero sí que es cierto que nosotros procuramos, al menos las últimas semanas, el fin de semana, que la gente entrene a las mismas horas que tiene el día de la competición, precisamente por lo que yo te acabo de comentar, por generar ese biorritmo que me está permitiendo que el día llegue el día de la prueba y que no experimente nada nuevo, sino que yo lo haya podido experimentar todo antes. Es decir, que los entrenamientos del fin de semana anteriores hayan sido como un banco de pruebas que me haya permitido poner en práctica la alimentación, poner en práctica las horas de descanso, poner en práctica la parte digestiva desde que desayuno hasta que salgo a entrenar y que el día de la competición mi cuerpo no note nada distinto. ¿El trabajo de fuerza a veces es el gran olvidado? Es el gran olvidado, pero aquí quiero decir que afortunadamente nos encontramos, Rafa, en que hay ya mucha concienciación y el trabajo de fuerza cada vez está más interiorizado. Es fundamental. Yo en todos mis planes de entrenamiento hay al menos un día de fuerza a la semana, porque me parece fundamental, me parece determinante. De hecho, fíjate, ha habido una revolución muy importante tecnológica con el tema de las zapatillas, ¿verdad? En los últimos años, y se ha visto eso incrementado en las marcas. Pero yo hablaría que además de las zapatillas, la fuerza ha ocupado también un espacio muy importante en el entrenamiento del corredor de maratón. Algo que pasaba antes como muy desapercibido, ¿no? Incluso habían tendencias en las que, cuidado, no hagas mucha fuerza, que vas a hipertrofiar y luego eso te va a perjudicar en tu carrera. Afortunadamente todo eso ha ido ya como diluyéndose
hay muy buenos profesionales, muy buenos especialistas, se está generando toda una estructura de trabajo de fuerza alrededor del corredor de maratón y el corredor de maratón está viendo los beneficios. Los beneficios porque primero es un trabajo preventivo de primer nivel para evitar lesiones y eso el que trabaja la fuerza lo nota y lo está constatando. Y en segundo lugar porque el hecho de trabajar la fuerza lo que me está permitiendo es poder tolerar más carga de trabajo. Y ahí hay algo muy curioso. Mira, entre que hemos mejorado el trabajo de fuerza y las zapatillas, una buena zapatilla bien adaptada para el corredor, porque hay corredores que están utilizando zapatillas que posiblemente no sean las adecuadas para ellos. Y por eso podemos hablar en otro momento. Uh-huh. Pero una buena zapatilla con un buen trabajo de fuerza nos está permitiendo que el corredor popular sea capaz de incrementar más carga de trabajo. Con un buen descanso, como estamos comentando ahora, ¿no? Entonces, eso está haciendo que estamos viendo cómo el corredor popular está también mejorando mucho en sus marcas y en sus prestaciones en maratón. O sea, es algo magnífico. Es decir, yo no me quedaría solo con las zapatillas, sino qué importante ese trabajo de fuerza para ver esta evolución que estamos teniendo en los corredores. Y ahí la prueba evidente es que vemos corredores con sesgos de edad pues cada vez más mayores, capaces de tener un muy buen rendimiento en maratón. Esto hace unos años era muy complicado, pero ahora ocurre. Porque llega gente con 50, 55, 60 años y están bien, están fuertes, trabajan en el gimnasio, trabajan en el acondicionamiento físico, la movilidad, el core, y todo eso hace que tengan un nivel de condición física maravilloso para correr maratones. Has hablado del material y de la fuerza y de lo que han evolucionado estos aspectos a lo largo de los últimos años. ¿Son los que más han evolucionado o hay otros? A nivel profesional hay otros, ¿eh? Yo creo que a nivel popular estos son los más evidentes, lógicamente, alimentación, calzado, fuerza. Pero luego a nivel de entrenamiento han evolucionado mucho, sobre todo el alto rendimiento, en dos aspectos fundamentales, ¿no? Yo diría un primer aspecto, el entrenamiento de altitud. No vemos ahora todos los grupos de entrenamiento de élite cómo hacen estancias en altitud, varias estancias al año, y cómo eso está muy bien cuantificado, muy bien controlado, y los atletas de élite que nos estén escuchando son conscientes y conocedores de ello, y organizan varias concentraciones al año. Y un segundo aspecto, yo diría, el control de la carga interna. Es decir, ¿qué es lo que pasa dentro de mi organismo cuando yo estoy entrenando? Ahora hay medidores muy prácticos que el corredor se lo lleva a la pista o se lo lleva cuando está entrenando en la montaña, que es el medidor de lactato, en el que te está diciendo si la sesión que estás haciendo, la intensidad que estás haciendo es correcta o no, si me estoy pasando o no me estoy pasando. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el control de carga es muy exhaustivo y yo puedo medir perfectamente que la sesión que yo estoy haciendo es la sesión que verdaderamente me toca. Ya no hay tanto una percepción del esfuerzo por parte del atleta. Oye, pues sí, pues creo que puedo hacer una serie más, o creo que puedo ir más rápido en la serie, o creo que la recuperación puedo acortarla. Hombre, evidentemente la percepción del atleta es fundamental, pero es que tenemos medidores que nos están diciendo en ese momento y sobre la pista si puedes hacer una serie más o una serie menos. Claro, imagínate, ¿no? Una eficacia total. Es decir, cuando tú realizas la sesión de entrenamiento, lo que has hecho es lo que tenías exactamente que hacer. Claro, eso está aportando mucho valor al entrenamiento y mucha mejora. Pues son detalles que esperemos que sirvan a aquellos que van con Serrano al maratón. José Garay, muchas gracias. Gracias. Este podcast es posible gracias a Serrano, marca de alimentación líder especializada en productos derivados de la carne. Su misión es inspirar a los consumidores para que incorporen a su forma de vivir hábitos de vida saludables basados en el equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Al maratón con Serrano. Comparte este episodio y suscríbete en tu plataforma de audio preferida.